Buenas tardes a todos y todas, mi nombre es Juliet, un gusto, muchas gracias por estar acá, acompañándonos en esta séptima juntanza por la accesibilidad de la UdeA. En nuestra juntanza anterior estuvimos hablando sobre la importancia de la accesibilidad epistémica y hoy nos cobija, nos abraza otra línea de la accesibilidad, y es la accesibilidad comunicativa y lingüística. Y para esta juntanza, para todo este tema de la accesibilidad, hemos venido haciendo como unas microcápsulas, una microserie respecto a UdeA accesible, ¿cierto? Y cada uno de los videitos, cada uno de los capítulos trata de forma muy corta de explicar sobre la importancia de cada una de las líneas de la accesibilidad. Y esta vez nos acompañó como invitado Isaí Muñoz, que es un estudiante de comunicación audiovisual de acá de la Universidad de Antioquia. Hace parte del resguardo indígena de San Lorenzo, del territorio de Vera Chamí, y ha sido, digamos, como un ser que se ha pensado la accesibilidad comunicativa desde y para las lenguas ancestrales de sus territorios. Entonces, a continuación les vamos a presentar el segundo capítulo de esta microserie UdeA accesible, para que podamos dar inicio a la palabra de todos y todas. Muchas gracias. Hola, soy Isaí Muñoz Bueno, hago parte del pueblo de Vera Chamí, pertenezco al territorio ancestral indígena de San Lorenzo, Río Soso, Caldas. Entré a la Universidad de Antioquia a estudiar comunicación audiovisual, pero dentro de ese proceso me di cuenta que era muy importante como enfocarlo desde las comunidades, desde nuestros territorios. Y ahí también empecé un proceso de territorio en la Escuela de Comunicación Naverar Artificial, del territorio ancestral indígena de San Lorenzo y de la organización del Consejo Regional Indígena de Caldas. Y a partir de ahí empecé también como a seguir caminando en esos caminos y en esos tejidos de comunicación que tengan que ver con las necesidades de nuestros territorios. Para nosotros es muy importante el tema de las lenguas ancestrales, ¿cierto? Yo empecé a reconocerme pues en este espacio y me abrió como un campo, un universo que yo no conocía, y era por ejemplo el tema de cómo grabar en Embera, por ejemplo, para luego tener que poner los subtítulos. Entonces ahí empezamos a escudriñar el tema de palabras en lengua, términos en lengua, Embera, por ejemplo, y cómo el hecho de hacer subtítulos no tenía que opacar el tema de la lengua, sino que podríamos mostrarlo a la gente del común, pero también podríamos llevarla a territorio y que ellos se sintieran representados desde sí mismos, desde su identidad, desde su territorio, desde sus costumbres propias, mediante el lenguaje que es tan importante para los pueblos indígenas. Y ahí seguimos como caminando también, hemos hecho podcasts con lenguas embera, en lenguas amazónicas, en wayú, por ejemplo, y eso ha sido como algo bien bonito porque lo hacemos más que todo teniendo la imagen de una mujer con su atuendo wayú, pero hablando, y que sean los subtítulos. Para nosotros ha sido bien bonito eso, porque deja un sentido muy importante en que esa lengua se respeta, ese sonido se respeta, y que no es como simplemente se está hablando una lengua, sino que se le está dando una importancia mayor a nuestras lenguas ancestrales. En territorio, lo que haríamos con la Escuela de Comunicación es
proponerle a las mismas personas del territorio cómo quieren verse, qué quieren mostrar de su territorio, que son los ríos, que el caibaná, y las plantas medicinales, que la mayora y que hace la partería, por ejemplo, y todo eso llevarlo a ser subtitulado para que ellos también sientan que el idioma propio es muy importante y no tiene nada que enviarlo, por ejemplo, a otros idiomas. Invitamos a todos estos tejidos que hacen parte de estos espacios académicos a que nos hagamos la juntanza por la accesibilidad dentro de la Universidad de Antioquia. Bueno, muchas gracias. El objetivo de hoy es, digamos, pensarnos esas comunicaciones convencionales que se han venido, digamos, como construyendo a través de la historia, cómo podrían ser, digamos, accesibilizadas, ¿cierto? Pensarnos otras formas de comunicar, pensarnos otras formas de ver, sentir y tejer las comunicaciones y las divulgaciones dentro de nuestra Universidad de Antioquia. Lenguas ancestrales, lengua de señas colombiana, descripción de imágenes, entre otras formas de accesibilizar las comunicaciones. Hoy tenemos un invitado. Yo simplemente voy a pasarle la palabra para que él mismo se presente. Sergio, bien llegado y gracias por estar acá con nosotras y nosotros. Yo creo que con esta micrófono. Hola. Vamos a ver si estamos, sí, el intérprete está interpretando bien, entonces hay buena escucha. Me confirman, por aquí Tati dice que escucha bajito. Sí, mejor con el micrófono. Bueno, antes de dar inicio, nosotros vamos a rotar unos papelitos con unos lapiceros para que a medida que escuchemos la palabra de todos y todas, podamos ir como escribiendo en la hojita o representando en la forma que sintamos que queramos hacerlo, reflexiones respecto a lo que Sergio nos vaya conversando, pero también esas barreras que se han encontrado en sus lugares de trabajo académicos o administrativos respecto a las comunicaciones, o esos imaginarios que tenemos respecto a cómo accesibilizar las comunicaciones en la Universidad de Antioquia. Gracias. Bueno, por acá vamos a usar entonces el micrófono. Yo era monay ya caimaki, figo oilla, figo omo y villa, cue comeki caimare de iticue omo y villa, omoño era llano, acá figora caiyoga caigairilla. Les doy una palabra de saludo en lengua mnica del Amazonas colombiano. Les saludo diciéndoles que estamos muy contentas y contentos de esta presencia y esta juntanza, de las personas que nos acompañan acá en el auditorio y en la juntanza también que se expande en la virtualidad a través de Zoom, celebrando que podamos estar juntas y juntos sanando la universidad, sanando las exclusiones que hemos vivido. Cuemame que Sergio Martínez, voy a hacer mi seña, voy a soltar un momentico el micrófono. Mi seña es poniendo la mano en arañita en la barbilla y como cerrándola y abriéndola, la describo para que tengamos acceso también desde la sonoridad a esa seña. Y bueno, mi nombre es Sergio Martínez, estoy aquí para que conversemos un ratico. La primera parte traigo unas reflexiones que han surgido, digamos, de una trayectoria caminando junto a hermanas y hermanos, de diversos procesos relacionados con UDA Diversa, potenciando la diversidad y otros escenarios de formación y transformación. Y la segunda parte, quisiera que ustedes, todas ustedes, fueran las protagonistas, los protagonistas, vivenciando algunas, digamos, artesanías o artefactos de la accesibilidad y que podamos entre todas construir como qué es esto de la artesanía de la accesibilidad, cómo se expresa, cómo se hace realidad y cómo se hace palpable, perceptible, visible, audible, sentible al fin y al cabo. Quiero aclarar mi lugar de enunciación.
digamos que me considero un actor corresponsable del hecho de la accesibilidad. Hay personas que por supuesto encarnan barreras en la accesibilidad, digamos personas con discapacidad de la comunidad sorda, personas que han encontrado unas barreras que realmente han, digamos, imposibilitado ese contexto universitario acceso a ciertas informaciones, pero en mi profesión de comunicador considero que tengo, digamos, una acción corresponsable frente a esas barreras y frente a hacer algo que tristemente en nuestros pregrados de comunicaciones hoy no existe, y es formarnos en asuntos relativos a la accesibilidad, ¿cierto? Al braille, un poco a la lengua de señas, a la audiodescripción, a la subtitulado, digamos a todo lo que existe en términos de la accesibilidad, que hoy no hace parte de los currículos, insisto, pero que en ese actor o en esa actuación como corresponsable en mi rol de comunicador pues he venido adquiriendo a partir de procesos con hermanas y hermanos ciegos, con personas de la comunidad sorda, con hermanos de pueblos ancestrales y demás. Bueno, aclarado ese escenario, ese lugar de enunciación, les quiero traer un par de reflexiones que se ha suscitado a partir de la oportunidad de compartir con un equipo de periodistas de la universidad. En ese momento abordamos el lenguaje no excluyente o el lenguaje antidiscriminatorio. ¿Por qué quiero iniciar con esto? Porque muchas veces nos preguntamos cómo hacer accesible, cómo el lector de pantalla sí lee, cómo hay intérprete, pero no nos preguntamos por el mensaje que estamos enviando, y a veces el mensaje es el que excluye, a veces el mismo mensaje el que, digamos, genera o replica o reproduce matrices de opresión, matrices de invisibilización, matrices de racismo, de capacitismo, de sexismo, de transfobia. Entonces, si nos ocupamos en primer lugar de los mensajes, del contenido, después podemos hablar de cómo accesibilizamos esos mensajes. Pero si no, quizás tenemos digamos, muy buena interpretación, muy buena usabilidad de lector de pantalla, pero no tenemos un mensaje que no excluye, que no discrimina. En ese tránsito, y queriendo hacer muy práctica esta charla, como de ver cómo se revelan esos asuntos de la discriminación en los mensajes, he detectado algunos asuntos que son reiterativos. Uno tiene que ver con las comunidades ancestrales, con los pueblos indígenas, los pueblos afro, raizal, el pueblo rom, entre otros. Cuando se comunica algo que tiene que ver con una comunidad, con un colectivo, con un integrante de un pueblo ancestral, en las comunicaciones se tiende a hacer algo, y es una generalización, una descaracterización. Cuando yo pensaba la charla para las periodistas y los periodistas, pensaba un ejemplo, se los voy a compartir, a ver si podemos, digamos, dar con ese sentido. Viene una profesora alemana de Berlín, de la Universidad de Humboldt de Berlín, a dar una conferencia sobre un tipo de literatura, sobre novela negra. ¿Eso existe, Mari? Sí, novela negra. Sí. Listo. En el enunciado o en la información dice, profesora, el nombre Anne-Catherine, de la Universidad de Berlín, viene a compartir una charla sobre la novela negra. Pero ella es alemana, ¿cierto? Al ser alemana es también europea, ¿cierto? Como en conjuntos. El conjunto menor es Berlín, después Alemania, después europea, y es habitante de la tierra. Entonces podríamos decir, es terrícola, ¿cierto? Y viene a dar una conferencia sobre novela negra. Y la novela negra hace parte de la literatura, y la literatura hace parte de las artes y las humanidades, ¿cierto? Hasta ahí vamos. Es como si la noticia dijera, habitante terrícola o terrícola viene a dar conferencias sobre humanidades. ¿Qué nos dicen ahí? ¿Qué tan claro nos queda? ¿Quiénes van a ir? ¿A quiénes les interesa? Porque está diciendo algo cierto. Terrícola viene a dar clase de humanidades o de artes y humanidades. Este ejemplo para explicar cuando decimos el hablante de la lengua indígena es, o un indígena primer doctor en Colombia, que es un tipo de titular.
Decir indígena es decir que, o sea, hay indígenas en Europa, los Sami, hay indígenas en Nueva Zelanda, los Maori, hay indígenas en todas partes del mundo. Y muchas veces en las notas periodísticas, en las informaciones, en las comunicaciones nos quedamos con eso, con que es indígena, pero no entramos a profundizar como hacemos, digamos, en esas otras realidades, a qué comunidad pertenece, de qué pueblo es, qué lengua habla, sobre qué saber. Entonces decimos, viene a hablar, persona indígena viene a hablar de mitología, y la mitología también, todos los pueblos tienen mitologías y géneros propios. Entonces, por ejemplo, el pueblo menica tiene un tipo del Amazonas, mal llamado Huitoto, tiene un género que es el Haggai, que es un tipo de relato, que es un relato de fracaso. ¿Qué tal si entonces la noticia dice, sabedor del pueblo Muru y Muyna, del clan Hitomagaro, viene a dar una conferencia sobre el Haggai Muru y Muyna, ¿cierto? O sea, entrar en esa particularidad del pueblo, no quedarnos con lo genérico. Pasa lo mismo con las comunidades raizales, afrodescendiente, afrocolombianos, con palenqueros. Digamos que hay realidades culturales distintas y a veces nos quedamos con solamente la categoría afro. Entonces, centrarnos en una sola categoría lo que hace es descaracterizar la profundidad del ser y de los seres, ¿cierto? Entonces la primera recomendación para esta no exclusión es que cuando hagamos notas, artículos, reportajes, comunicados y demás, siempre consideremos esas especificidades particulares. Por supuesto tendremos que decir, hace parte de los pueblos originarios, pero sí es reconocer ese ser, en su comunidad, en su lengua, en su pueblo. Esa sería una de las, digamos, cosas que hemos ubicado, que hay una falencia en las comunicaciones. Una segunda tiene que ver con las personas con discapacidad y las personas sordas, de las comunidades sordas o sordas. Voy aquí a añadir anclaje. Con las personas con discapacidad y de las comunidades sordas, que yo hago ahí una distinción porque las personas de las comunidades sordas han querido distanciarse de la glosa discapacidad, de ese grafismo. La seña de discapacidad puede también hacernos sentir por qué. Miren cómo es la seña. Voy a soltar un momentico el micrófono. Esta. Ahí la intérprete me ayuda. La discapacidad. Entonces es como, ¿qué es eso? Ser una persona con discapacidad es como estar dentro de qué, o detrás de qué, o alejado de quién o por qué. Mientras que pertenecer a la comunidad sorda es tener una inscripción sociocultural, lingüística. Describo la seña de discapacidad, es poner las dos manos al frente, arriba, con las palmas dirigiendo hacia el rostro y bajándolas, como describiendo una especie de reja, ¿será? Una pared. Como una pared, sí. Entonces, en esta comunicación de las personas con discapacidad de la comunidad sorda, hay toda una serie de discusiones de cómo nombrar. Eso es una duda reiterativa en muchos espacios. ¿Cuál es el lenguaje correcto, el lenguaje adecuado? Miren, escuchen. El lenguaje adecuado es aquel que esa misma persona te comparta que es el lenguaje adecuado. Como ella misma se autorreconozca, se nombre, se diga, se celebre. Yo recomendaba en esa charla a las periodistas que anotaran, bueno, tú cómo te autorreconoces, cómo dices, pues cómo nombras tu condición, ¿cierto? O a qué colectivo perteneces. Esa es la clave para poder nombrar de manera adecuada, porque tenemos toda suerte de palabras que lastimosamente no reflejan la realidad. Todavía tenemos un certificado de invalidez, ¿cierto? Imagínense, este es mi certificado de invalidez. Es como, invalidez es yo no valgo, yo no importo. Tenemos minusválido, tenemos palabras como enanos, tenemos palabras como
débil visual, limitado visual, que son, digamos, lenguajes limitantes, discapacitantes, minusvalidantes, y lo que, digamos, ha avanzado la Convención de Derechos, que fue acogida con discapacidad, es nombrar persona con discapacidad. Ese es un avance, ¿cierto? Porque decir discapacitado es como darle como si ese fuera el ser, como lo que representa, como el todo de la persona. Entonces decir persona con discapacidad, es decir, esta es una característica de esa persona, pero dentro de las muchas más que tiene. Yo leí un ejemplo en una infografía, como decirle a una persona VIH positivo sidoso, como el sidoso, como darle una categoría que lo trata de encerrar y capturar en una condición. Entonces, para las personas con discapacidad de la comunidad sorda, son 3 las recomendaciones. Una es el autorreconocimiento, cómo ellas mismas se nombran, cómo se presentan. Muchas veces es, ay, llegó una mujer trans, entonces es como, la nombro ella, él, pues preséntese, hola, y ya ella misma te va a decir cómo se representa, ¿cierto? Cómo se autorreconoce. La segunda es en términos del movimiento al que pertenece. Ah, yo soy de la red SUBA, de la red de personas sordas de Antioquia, o soy del colectivo de mujeres DISCA, ese aparece, o hay cosas como malditas tullidas. Pues uno en la comunicación no va a decir hablamos con la maldita tullida, sino que se reconoce y hace parte del movimiento activo maldita tullida, ¿cierto? El orgullo loco, para situaciones de discapacidad intelectual o cognitiva, que el orgullo loco de Chile se consideran a ellos mismos sobrevivientes de la psiquiatría, imagínense. Vieron en la psiquiatría o en la medicalización intensa como un dispositivo de control, digamos, de apaciguamiento, y entonces se reconocen como orgullosamente locos. Entonces ahí tenemos 2, la no generalización y entrar en estas fases de autorreconocimiento, de adscripción a colectivos y movimientos, y un tercero que es el reconocimiento por parte del derecho. Y aquí la que dijimos, persona con discapacidad visual, persona con discapacidad intelectual o cognitiva, persona con discapacidad física o motora, persona sorda, ya sabemos que ahí, digamos, la glosa de discapacidad está desapareciendo, pero preferiblemente la manera en que se autorreconocen, cómo se nombran, cómo se llaman a ellas mismas. Ese es como el más digno, el más importante. Y el tercero, que sobre, digamos, estos acercamientos que hicimos a esas, digamos, fallas comunes en las expresiones comunicativas, tiene que ver con el género, con el sexismo en el lenguaje, con la incapacidad o la inseguridad que tienen las periodistas, las comunicadoras, los diseñadores, de decir todes, de decir profesores y profesoras, de decir presidenta, de decir generala, he escuchado por ahí, una cierta resistencia como a romper el lenguaje que ha oprimido y ha, digamos, puesto en primer lugar al varón, al hombre, y ha invisibilizado o digamos ha puesto a la mujer en un lugar de reconocer el masculino como el general, ¿cierto? Entonces en la universidad tenemos el hombre creador de energía, que es la escultura de Rodrigo Arenas Betancourt, La Fuente. Yo estoy seguro que él estaba haciendo alusión, siendo muy misógino también, pues al hombre como especie, pero eso, digamos, que si hoy trajéramos a Rodrigo y le preguntáramos, tendríamos que cambiar esa forma de nominarlo. El hombre recolector de estrellas, el maestro, es como cierto asunto con el género en las esculturas universitarias. Yo creo que es un momento de mirar hacia la Real Academia de la Lengua y reconocer realmente qué es la Real Academia de la Lengua, que es, digamos, el soporte para evitar este lenguaje que desdoble el lenguaje y nos ponga a decir bienvenidas, bienvenidos, ¿cierto? O ellas, o todes. La Real Academia de la Lengua fue una institución creada en el siglo XVIII para controlar la expansión imperial española, para controlar la lengua de esa expansión, o sea, es de origen colonial. Y hice la tarea de averiguar quiénes integraban la Real Academia de la Lengua y desde que se creó
solo el 2% han sido mujeres. Son como 470 personas y solo el 2% han sido mujeres que entraron desde 1700 algo. Existe la Real Academia y solo hasta 1978 creo entró la primera mujer poeta a integrar la Real Academia de la Lengua. Entonces yo creo que es momento de tomar partido no por una institución transatlántica, una institución al otro lado del mar, digamos de origen colonial y origen digamos puesto en el control, y ponernos más del lado de los movimientos sociales, de los movimientos feministas que hoy están reivindicando una nueva universidad, ¿cierto? Una universidad en donde desde el lenguaje podría empezar la exclusión, o sea, digamos que el lenguaje también reproduce lo que se está viviendo en términos de abusos, de violaciones, de acosos dentro de los ámbitos universitarios, o que no hayan referentes femeninos y casi siempre sean masculinos. Eso también hace parte de esa accesibilidad comunicativa desde el lado del lenguaje antidiscriminatorio. Quería hablar de esas tres realidades que más o menos hemos mapeado, esperando que en sus ejercicios cotidianos académicos puedan hacer reflexión, comprendamos que entablar relación con una persona de pueblos originarios, de comunidades, es entrar realmente en su cultura, en su lengua, que podamos reconocer en las personas con discapacidad su propia manera de autonominarse, de nombrarse, y que podamos, al lado de los colectivos que hoy reivindican un lenguaje no sexista, pues ponernos de ese lado y no del lado, digamos, del ente de control, del ente de control imperial, colonial. A ver, por aquí hay algunos comentarios. Por aquí Juan Esteban pregunta: ¿alguna vez entendí que era posible reconocer a las personas con discapacidad visual como ciegas, sin generar algún tipo de discriminación? ¿Es correcto eso? Igual para las comunidades afro y el término negros. Yo no sé si alguien del público les quiere responder antes de yo pasar a dar una respuesta. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por esta juntanza. Gracias, Juan Esteban, por tu pregunta, es muy interesante. Habría que reconocer diversidad dentro de la diversidad y reconocer que en las comunidades sordas y en las comunidades o ciegas o con diversidad en distintas formas de ver, porque no todo, digamos que no podemos generalizar que todas las personas son ciegas, porque hay algunas que tienen baja visión o tienes algunos otros problemas biológicos o más bien no problemas, pero sí por su condición. Entonces lo mismo dentro de las comunidades sordas, hay personas que se han denominado sordos profundos, otras personas que tienen hipoacusia o escuchan de pronto por un oído. Entonces habría que reconocer, hay diversidad. Lo mismo en las comunidades afro, las cuales ha habido diversidad, reconocer que no es lo mismo un raizal de cultura afrocaribeña que un afro continental. Lo mismo con los palenqueros, quienes están reivindicando su origen cimarrón y su origen sí, como en busca de la libertad desde el primer momento en que llegaron a América. Entonces ahí, por eso se habla en plural de comunidades sordas y de personas con discapacidad. No sé si con eso alcanzo a responder la pregunta o por lo menos a abrir el diálogo. No, iba a decir que... Con micrófono, por favor, para que escuchemos. Bueno, hola, me presento primero. Mi nombre es Sofía Tapasco Ramírez, soy guía cultural, también soy indígena en Vera Chamí, del pueblo en Vera de Caldas, y pues un gusto. Bueno, yo iba a decir que lo que también he podido entender y lo que puedo aprender dentro del programa es que el tema del autorreconocimiento y cómo cada quien se nombre, y era lo que nos decía el compañero. Entonces
sí, es como conocer a la persona y cómo esa persona se siente identificada. Entonces, pues yo diría que es eso, no tanto como sí, como han dicho, no generalizar y no decirle como, es que tú eres negro de tal comunidad, sino que él mismo te cuente y te pueda decir cómo se nombra. Sergio nos trae una reflexión muy bella y es atrevernos a preguntarle al otro cómo quiere ser nombrada y nombrado, ¿cierto? Y es incomodarnos un poco, y también siento que es un principio de escucha, porque las personas se presentan, y se presentan, pueden ser en femenino o en masculino, ¿cierto? Ellas y ellos también mismos, al presentarse, se están ya como, están diciendo, así es que yo me nombre, así quiero que tú me nombres. Entonces yo escucho que, por ejemplo, un amigo se presenta, mucho gusto, mi nombre es Juliana, entonces yo ya sé que entonces ella se nombra en femenino, que él se nombra o ella se nombra en femenino, entonces ya digamos la forma en que yo voy a nombrar a ese ser es en femenino. Es un principio de escucha de cómo se presenta al otro y es atrevernos a preguntarle al otro y a la otra cómo quiere ser nombrada, y es una reflexión muy bella que nos trae Sergio en este conversatorio. Y respecto a ti, respondí ahí que las personas que nos reconocemos como ciegas somos quienes no tenemos ningún tipo de percepción visual. No obstante, la discapacidad visual abarca también las personas con baja visión y ellas no se reconocen como personas ciegas. Por tanto, es pertinente hablar de personas con discapacidad visual o personas ciegas o con baja visión. ¿Algún otro aporte en la vida de responder esto? Creo que lo que nos ha dejado esto es el autorreconocimiento. Creo que allí está la clave de esta primera comprensión de lenguaje antidiscriminatorio. Entonces sería clave que llevar la agenda y preguntarle, o la grabadora, que son como los instrumentos de recolección, y de una vez preguntar. Y algo que también pasa, nos dicen, yo soy del pueblo Munica o el pueblo Epera, pero ¿cómo se escribe? ¿Cierto? Entonces está las escrituras que, digamos, como artefacto, como herramienta, la escritura también requiere de unas grafías propias, o sea, de unas letras propias, y también, digamos, en ese momento de interacción con la comunidad, el pueblo, la persona, que nos pueda, que sea ella también la que nos haga, o sea, digamos que es una construcción conjunta, ¿cierto? No es ir a hacer una nota sobre alguien, llevarme la información y poner lo que pienso, sino como pues ayudarme a construir cómo nombrar, cómo escribir bien el nombre de la lengua. Ese sería como el acto responsable, el acto ético, el acto digno para esa construcción. Lo que en la Universidad de Antioquia hemos llamado diálogo de saberes, y que hemos venido también proponiéndole a la universidad como un cambio de enfoque en ese, no es hablar sobre o hablar para, sino hablar desde, o sea, hablar con, hablar en. Ese giro es muy importante. Bueno, ¿alguna duda, inquietud, aporte adicional a esta primera etapa, este primer momento? Las personas virtuales. A ver, de pronto las personas virtuales. No, pues la pregunta que tenían por acá ya. Cari levantó la mano. Adelante, Cari. Pico. ¿Ya está bien? ¿Se escucha bien? Perfecto. Como poner una contracara de lo que nos estás proponiendo en pos de animar allí la palabra y la conversación, y es que cuando entramos a este mundo desde el punto de vida que nos está sugiriendo, se remueven muchas de las estructuras que ya hemos aprendido, sobre las cuales estamos acostumbrados a conocer todo lo que hay. Y resulta que justamente cuando la persona no está dispuesta a conocer ese nuevo mundo, volverlo a renombrar, pasar por otros lenguajes, por otras formas de identificar frente a lo que estás, he encontrado también muchas violencias. Decía ahorita Julie, científica como Juliana, ¿por qué no decirle Juliana? Dice, no, pero es que ¿cómo así? ¿Cómo que Juliana? Tú eres Julián. Es
yo te estoy viendo es evidente. ¿Cómo me vas a decir una cosa que es diferente a la que yo estoy percibiendo, si es la realidad? Entonces nos genera como unos choques, unos desafíos en esa forma en que nos estamos relacionando. Tal vez una invitación a volvernos a asombrar, a volvernos a acercar de una nueva manera para identificar todo lo que existe, todo lo que con lo que me relaciono. Pero insisto, cuando se nos mueve ese mundo, esa estructura o ese sistema mundo, dirá el maestro Ramón Brosvogel, es como si nos quedáramos sin una base con la cual comprender frente a qué estoy. Y ahí he encontrado yo personalmente que se generan muchas violencias, y por eso creo que es tan importante lo que la universidad ha planteado en términos de también hay barreras actitudinales. No es solo saberlo justificar académicamente, no es solo saberlo justificar políticamente, aunque muchas de estas formas de nombrarse nos han vuelto políticamente correctos. Por eso entonces a veces decimos, ay, puedo nombrar así o así, ni siquiera le preguntamos al hermano o a la hermana, sino, bueno, yo diré, por ejemplo, yo soy abogado y diré, en la ley 70 está la categoría comunidades negras, entonces les puedo decir comunidades negras. Hay un hecho objetivo, normativo y en tanto normativo aceptado socialmente, que es lo que se supone que es lo jurídico. No pasa por el hermano y la hermana, pero ¿cómo hacer entonces para visitar también ese corazón que tiene esas resistencias, que son resistencias, diría yo aquí en este momento, a la conversa actitudinales, a resistirse a esas nuevas formas de ver, nombrar y sentir el mundo? Entonces, bueno, por allí una palabrita, una reflexión, ama querido. Por allí Juan Esteban también estaba levantando la mano. Sí, adelante Juan Esteban. Muchas gracias. Pues la verdad, primero saludarlos a todos y a todas y agradecerles este espacio, porque en comunicaciones tenemos una labor de mucha responsabilidad respecto a cómo nombrar a las personas y a cómo ir construyendo ese lenguaje y esos hábitos del lenguaje. Entonces, pues muy bienvenidas todos estos espacios donde lo discutamos y donde vamos construyendo el camino. Yo tengo una duda particular sobre el uso del lenguaje para referirse, por ejemplo, a personas no binarias o en general a personas en un público, digamos, menos identificado o digamos menos singular, más plural, cuando escribimos un artículo, cuando hacemos algún producto de comunicación en el que no nos referimos a una persona en particular, sino a varias. Si de pronto ustedes, desde UDA Diversa y desde los equipos de trabajo que tienen, han identificado formas que desde lo institucional nos puedan funcionar, o si podemos empezar pues como a dar esa discusión también con los colegas comunicadores que nos acompañan hoy, para precisamente nombrar a las personas y que todos se sientan, digamos, allí nombrados, ¿cierto? O tenidos en cuenta pues en el discurso. Entonces me gustaría de pronto saber si han conversado sobre eso, cómo lo ven, digamos, desde el lenguaje que se manejan las comunicaciones institucionales, en los comunicados, en los videos, en todo el contenido que construimos, en los eventos, incluso en el relacionamiento con un público amplio. Muchas gracias. Que se construye, como decía Sergio ahorita, con todos y todas, y es preguntarnos también desde grupos de investigación, desde colectivas y colectivos, con los territorios, con las comunidades, cómo podemos de alguna forma entrar en diálogo con esas lingüísticas, con esos lenguajes y con esas lenguas que son convencionales, que son las correctas, ¿cierto?, de nombrarnos y nombrar dentro de las redes, dentro de los artículos, todos los documentos académicos. Cómo podemos empezar a darle esa transformación, ¿cierto?, de que esas formas convencionales clásicas que se han venido construyendo, de cómo se debe nombrar, de cómo se debe escribir, que la ortografía, que es que ese otro suena muy feo, es que ese otro no está bien, o cierto, es
es no pensarnos si está bien o está mal, es empezar a dialogar con las academias, con todos los grupos de investigación, de cómo podemos entre todos y todas empezar a transformar para llegar a un lenguaje que sea inclusivo, donde todas y todas nos podamos reconocer en ellos y en ellas, ¿cierto? Y que esa construcción y esa transformación del lenguaje, de cómo nos nombramos y de cómo hacemos una divulgación en las comunicaciones, se debe dar siempre desde y para las comunidades de los territorios, las colectivas y los colectivos. Yo no puedo sentar y decir las afro quieren ser nombradas así, entonces dejémoslo así. Las comunidades indígenas, entonces dejémoslas así. No, siento establecer un círculo de palabra como un principio también de primero es escucharnos como territorio, desde su lengua, desde su identidad, cómo quieren ser nombradas, y a partir de eso empezar a transformar y a romper un poco esos lenguajes convencionales clásicos que además son occidentales, ¿cierto? Cómo establecer ese diálogo de las lingüísticas y los lenguajes occidentales convencionales con estas otras formas que se vienen también construyendo milenariamente, incluso antes de la colonización. Cómo decolonizar el lenguaje, cómo decolonizar la forma en la que nos hemos venido nombrando. Pero es algo que siempre se debe hacer, es en colectivo y en colectiva, no desde la individualidad, sino desde el diálogo. Quería como decir eso, y siento que a partir de las investigaciones y esas conversaciones se puede llegar a conversar, ¿cierto? Con los directivos, listo, ven, es que son otros tiempos, son otras épocas y nos llaman otras problemáticas y otras formas de enunciarnos. ¿Cómo podemos empezar desde con el aquí y el ahora y con las culturas que nos abrazan en este instante y en este momento a transformar esos lenguajes y esas lingüísticas clásicas? ¿Alguien más? Muchas gracias. Bueno, quizá la falta de almuerzo me está pasando un poquito de cuota. Ya por aquí me alimenté un poquito. Bueno, yo pienso que ya hemos transitado la primera parte, que tiene que ver con identificar algunos asuntos del lenguaje no excluyente, del lenguaje antidiscriminatorio, lenguaje que también hemos escuchado inclusivo, lenguaje incluyente, que en últimas es un lenguaje que no reproduzca las opresiones. Yo les pediría que pasemos entonces a la segunda parte de este conversatorio, y viene bien porque, pues, digamos que es una construcción colectiva, y es a partir de escuchar algunos ejercicios, algunas artesanías de la accesibilidad. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Vamos a compartir algunos materiales producidos. El primero es Jussi Monilla Mena. ¿Lo podrías contextualizar un poquito y después lo pongo en Jussi? Gracias. Buenas tardes. Sí, Jussi Monilla Mena es un relato ancestral de la misma cultura que nos mencionaba el profe Sergio, Murumoina, el Amazonas colombiano. Es un relato que se cuenta en su lengua ancestral, la lengua mameca, y luego se hace una transcripción, una traducción, y luego nos hacemos la pregunta de cómo publicar, llamémoslo así, esa traducción, ¿no? Y esa transcripción. Entonces, que está en el marco del semillero Rafuequiriga, pues la Facultad de Comunicaciones y Filología. Y bueno, empezamos a decir, no, pues ya tenemos la transcripción, está en español, lengua mameca en español, hicimos unas ilustraciones, bueno, como con los referentes simbólicos culturales que aparecen en el relato, pero luego llega una campanita que nos ha sonado bastante, y es cómo vamos a comunicarlo para las personas ciegas, por ejemplo. Ay, güey madre, entonces ahí como que, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Otro día lo hacemos.
no hay como mucho tiempo porque siempre estamos sacando esa, como que luego hacemos o luego accesibilizamos las cosas, ¿cierto? Que ahí viene un principio clave que es pensarnos las cosas desde que las estamos haciendo que sean accesibles, no para después, porque se podría entender o sentir como un retroceso, o ya lo hice y no me cuadra la audiodescripción, que también pasa. Y en ese momento pues nos llegó esa palabra de consejo de uno de nuestros compañeros ciegos, que también era valioso que eso tuviera, o que se publicara con una audiodescripción. Y ahí venía el gran ejercicio, bueno, ¿cómo hacemos la audiodescripción de lo que se está presentando? Bueno, estábamos en contexto de pandemia, pero en última nos dijimos, no, hay que hacerlo, hay que hacerlo, quito lo que no quedó bien ahí, hay que hacerlo, y viene pues todo el proceso, y es un proceso largo, pero aparte de largo muy significativo, porque deja muchas enseñanzas, tanto en procesos editoriales, en procesos comunicativos, pedagógicos, y en el resalto uno que serían esos procesos de legitimización, o cierto, de dignidad también de las otras maneras de la experiencia de la humanidad, ¿no? De esa experiencia que encarnamos en la diversidad que somos en últimas. No sé si cuento algo más del proceso, no digo que tú ya lo vas a... Muchas gracias, Mari. Adelante, Cami, dale. Sí, entiendo que llevas como a compartir los videos, pero quería como seguir tejiendo desde el mismo la cámara, perdón. Desde el mismo hilo inicial en términos actitudinales, y es que con lo que dice Mari, cuando dices que es un proceso que te resulta muy formativo, muy provechoso, yo creo que volver a rescatar el tema de es que no lo estamos haciendo para otras personas. Entonces me he encontrado en espacios de diálogo también con equipos de comunicaciones. Ay, ¿cómo así? Entonces ahora lengua de señas. Entonces después van a venir estos y nos van a decir que hagamos lo como ellos, después que en este otro lenguaje, entonces después que tal cosa. De hecho eso sería como una forma de argumentación falaz, pues porque no estamos diciendo es produce y haz ajustes y haz mediaciones siempre para otras personas, sino que la accesibilidad desde ese punto de vista para mí nos está diciendo es cómo haces para que tu forma de ser y de comunicarte no genere exclusiones, cómo desde el principio, desde el momento que produces, permitas reconocer, como lo decía la maestra Mari, reconocer esa diversidad y que tu forma de comunicar no sea segmentado. Nos cojan entonces unos ciertos lenguajes, unas ciertas plataformas, unos ciertos dispositivos que justamente no permitan la accesibilidad para todos y todas. Eso pasa también por cómo nos disponemos allí. Entonces no es porque tengo que hacer cosas para otro, que efectivamente entonces se vuelve muy cansador, siempre tengo que volver a ajustar cada vez que alguien nuevo me lo pida. ¿Por qué no entonces nos ponemos en una forma de verlo distinto, y es como nos transformamos también nosotras mismas desde el principio, no generar exclusiones? Sería eso. Figura Macari. Entonces lo que yo les propongo es que entremos al recurso que nos describió Mari y después de eso conversemos sobre cuáles son las artesanías de la accesibilidad que hay allí. ¿Listo? Voy a proyectar aquí pantalla. Uzi monille amena, el árbol de abundancia de la yuca venenosa, narrado en Minica por Juan Cuirunaporo, Jitomagaroicie, en la selva amazónica de Colombia, Puerto Milán, La Chorrera, una noche de diciembre del año 2017. Ilustraciones realizadas por Santiago Ramírez Hernández. En el texto, las letras y los fondos son de dos colores, rosado y morado.
La técnica de las ilustraciones es realizada con un rapidógrafo sobre papel. Ya están en color blanco. Página 50. Planta de yuca venenosa, mandioca. En las raíces tiene varios tubérculos. Página 52-53. La ilustración está compuesta por varios elementos ubicados sobre la tierra. Al extremo izquierdo está emergiendo una planta de yuca venenosa. Al fondo aparecen dos espirales. Al extremo derecho está emergiendo una lombriz. Al fondo aparecen dos espirales interconectadas y una plántula. En el centro está ubicado un banco y por debajo de este germinan raíces. Entre las raíces hay una lombriz que va subiendo hacia el banco. En el origen, nuestros ancestros, al ir a bañarse sus cordones umbilicales, se desprendieron en el río y mutaron en ágaro nuyo. En verdad, luego esa esencia se transforma acá arriba, debajo del asiento del saber de la hija de Monaya Jurama. Emerge en Cuyo, emerge y existe en persona acá arriba, existe en Winaima acá arriba. Página 54-55. Planta de yuca venenosa transmutando en mujer embarazada. Sus piernas son tubérculos de yuca entre raíces. En ambos extremos hay tallos rodeando el cuerpo de la mujer. Las hojas son frondosas y forman la cabellera de la mujer. Dos tallos se deslizan entre sus senos hasta el vientre, donde hay una semilla. Las manos de la mujer reposan sobre su vientre. En su útero germinan plantas de yuca venenosa. Ya después en la noche con ella duerme, a ella seduce, a Monaya Turitai, la hija de Monaya Jurama. Después entra en gestación, ya en el vientre un ser se concibe. Fue entonces que ya los pájaros murmuraron. En verdad un cigoco dijo: poco te vanaglorias, Monaya Jurama, siendo que la vulva de tu hija se dilata, se enrojece y se hincha. El cigoco dijo. Del mismo modo otro pájaro murmuró, otro murmuró. Por eso se fue dentro de casa y dijo: ¿por qué razón esos me juzgan? De mí se burlan. Realmente aquí no hay nadie. No hay hombre joven, no hay nadie. Fue así que le dijo a su esposa: mañana mismo barrerás todo dentro de la casa, barrerás todas las orillas. Página 56-57. Anáneco, casa madre de los pueblos Murumuina del Amazonas. Es una casa en madera cubierta por numerosos tejidos hechos de hojas de palmera. En su exterior está rodeada de árboles y palmeras. Su forma es triangular. Tiene una entrada en la parte inferior y una pequeña ventana en la parte superior. A su hija mandó a traer agua al riachuelo con el cernidor. Ve y trae agua con el cernidor. Realmente no se puede traer con eso, se filtra, es inasible. Mientras tanto, dentro de la casa se barría por todas partes. Se barría, pero no había nada. Allá, en donde se sienta en el banco del saber, lo levantó hacia un lado y debajo solamente estaba Cuyo. Por esta razón colocó el agua en el fuego, la calentó y lo quemó. Allí lo lograron. Ya esa noche ella, Monaya Tirisay, durmió. En lo soñado le dijeron: en verdad yo traería abundancia a la tierra, pero tu padre experimentó muchos conocimientos. Tu padre en verdad se burló. Por eso, esa criatura que está en tu vientre debes colocar en una totuma cerrada en el pozo donde nace el riachuelo. Página 58-59. Una anaconda grande atraviesa las dos páginas.
En 3 días, ese día irás a verla. Si está haciendo espuma, lo envolverás dentro de la mano. Si al amasarlo se va alargando, será masculino, mientras que si se va aplanando hacia los lados, será femenino. Lo asarás y comerás. Solo a tu madre le darás, a tu padre no le darás. En aquel lugar, en el riachuelo, eso también se levantó como árbol. Ya en verdad se levantó como planta de yuca venenosa. Se levantó como Husi Moniji Amena. Página 60. Al extremo derecho hay una planta de maíz y una planta de uva caimarona. Página 61. En la parte inferior de la página hay un racimo de plátano y frutos de cacao. Entonces creció. Como era cosa de poder, misteriosamente iba creciendo. Entonces ya su padre lo vio. De eso ya ellos comieron. Del tongoje preparado comieron. Aló, aló. Bueno, ese era el primero de una serie de 3 recursos que quería que visitáramos hoy. Este primero pues presenta lo que les decía Mari, el relato de la yuca venenosa. Quería preguntarles cuáles creen que sean ahí los asuntos de accesibilidad, cuáles son las artesanías de accesibilidad, en qué momento emerge esa accesibilidad, en qué se está pensando, en quiénes se está pensando o quiénes la construyeron para que diera una realidad. Ay, también, por favor, contamos como el nombre, así rápido, pues no todo, sino a medida que tomemos la palabra para que nos podamos reconocer. Gracias. Okay. Hola, buenas tardes, yo soy Rochi, coordino el equipo de medios digitales de la Universidad de Antioquia, estoy con mis compañeros. Algunos nos hemos ido saliendo porque arrancamos como un momento del día para poder estar acá. Espero no sea la primera vez en la que nos juntemos como a esto. Yo creo, de lo que poco que he ido conociendo y lo que veo ahora, un trabajo muy bonito, la descripción, decir, por ejemplo, la boa está en las 2 páginas, es una boa gigante, la descripción que se hace de los árboles, de la casa, lo que está pasando en ese momento puede ser para personas o comunidad ciega, ¿está bien así? Para comunidades o con baja visión, y yo creo que también para uno como tal. A veces uno cree que se la sabe toda en un libro y no alcanza a ver esos detalles, por ejemplo. Entonces, que me alcancen a decir qué está sucediendo en ese momento es una ayuda no solamente para quienes está pensado inicialmente, sino para uno que también anda por la vida como un loquito suelto, si me permito decirlo así. Entonces, muy, muy valioso, muy bonito. Pensar también los contenidos desde esa accesibilidad y desde incluirnos a todos, accesibilidad para todos. No sé si alguien más quiere decir. Yo. Rochi. Gracias, Rochi, por tu palabra y la sonrisa que nos sacas en este momento. Sí, creo que dices algo muy valioso cuando dices para todas, todas y todes, a propósito que hablábamos del lenguaje inclusivo, llamémoslo así, incluyente, que en este ejercicio también se enriquece si lo pensamos como una apuesta estética, y las comunidades con discapacidad, nuestros hermanos y hermanas con los que trabajamos, somos amigos, bueno, y compartimos muchos escenarios, también nos han dicho, bueno, es que es para todas, ¿cierto? Y ese para todas, en este ejemplo que nos trae el profe Sergio, y más lo que decía la compañera Rochi, es que enriquece lo estético. Y yo también experimentaba eso cuando estábamos haciendo el ejercicio, es que la imagen o lo que está allí representado, lo que se está contando, lo que queremos comunicar en últimas, se enriquece con las herramientas de la accesibilidad, ¿sí? O con lo que acá estamos conceptualizando como esas artesanías de lo que hace posible el acceso a la información.
y de la mano de lo que decía Juan Camilo Cari, pensarlo también que hay una riqueza estética, una riqueza espiritual, pero también una apuesta política por esos lugares donde nosotras estamos, o sobre todo ustedes, como acabas de decir, que están encargados de comunicar la ciencia, por ejemplo, o comunicar el arte, comunicar el conocimiento. Es una labor no menor, no es una labor menor, está en un puente valiosísimo, y creo yo es significativo para la eliminación de lo que llamamos las barreras. Pero cuando lo asumimos como, es que nos tocó porque tal normativa dice, o tales grupos están molestando mucho, creo que se vuelve un trabajo que no es gozoso, ¿cierto? Uno no lo disfruta, en la medida que quien comunica también es un artista, es un creador, está pensando elementos valiosos culturales, y en ese sentido creo que hay que pasarlo por el cuerpo, y si es que yo lo voy a disfrutar, porque como decía Rochi, pues a veces a uno se le pasan cosas que leyéndolo en voz alta o en silencio. O viendo la imagen, y cuando decían son raíces sí, esa parte. Y uno, que acá nos está diciendo la compañera que uno ve las raíces, pero raíces y ya. Pero en el guión de la audiodescripción que se necesita, pues también se le imprime una poética. Con Sergio en otros espacios hemos conversado y nos hemos preguntado por esas estéticas, por ejemplo, en la descripción, ¿cierto? Sabemos que hay una descripción técnica, hay una descripción literaria, y como comunicadores habría que preguntarse, bueno, esta ICAR o esto que voy a comunicar, ¿cuándo requiere una descripción técnica o literaria? Que es lo que dice Roche, que salen las raíces, también pues luego la voz, o cuando se pasa a audio, también tiene un ejercicio que en este caso lo hace la compañera Juliet, de poético, porque hay que transmitir eso que no se está viendo, pero que sí se puede tener la experiencia estética y esa experiencia poética. Entonces, como en ese ejercicio de la comunicación de la información, pues hay, como decía Rochi, pues no esperamos que no sea la última vez, sería imposible que fuera la última vez porque son muchos temas, pero quiero hacer énfasis en eso, realmente no asumirlo como que nos toca. Creo que en la medida de la transformación que se necesita real en la universidad, es una transformación realmente de voluntades, de quererlos hacer, pero cuando eso lo vemos como un plus, llamemos a mi ejercicio disciplinar, que es voy a imprimir de estética, voy a aprender de otras estéticas, y a la vez estoy haciendo un ejercicio político de eliminación de barreras. Yo creo que uno y une pues se siente también en un lugar muy dignificado de su labor que está haciendo, porque está construyendo una comunidad y una universidad en este caso distinta, ¿no? No sé si alguien más. ¿Roche? No, acá. Palabreando con. Hágale palabra. Que acá palabreando con mi compañero, por ejemplo, Twitter, que es una red social. Bueno, Twitter y YouTube han venido como acercándose un poco a eliminar estas barreras. Ahora no sé si han visto TikTok e Instagram con los Reels, que ya de manera automática, aunque con muchos errores, trae subtítulos de lo que alguien está hablando. Sobre todo porque en las estadísticas que hay sobre estudios digitales, la mayoría de personas no activan el audio en las historias, porque es muy cansino estar que yo estoy aquí tipo tranqui y estoy viendo una historia y que suene la música. Entonces ellos se dieron cuenta de que si alguien está hablando, perdían como más vistas, por así decirlo. Las redes sociales se mueven con vistas, con algoritmos y con el tiempo de nosotros que le damos ahí a la red social. Y lo hablábamos para el caso de que, bueno, entonces para redes, cuando describimos, por ejemplo, una imagen, porque asumimos que ya el otro entiende lo que le estamos poniendo, por ejemplo, una imagen de la fuente. Si hay alguien de otro lugar o de otro momento y no sabe qué es, ¿cómo lo vamos a acercar? Entonces la descripción, cuándo ayuda, cuándo no ayuda, y qué tanto se usa y qué no se usa, y como decían ahorita, pues es algo que se va construyendo de manera colectiva porque no está dicho, y menos para los medios digitales donde todo nos cambia todo el tiempo. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere algo virtual? ¿Quiere decir algo? Bueno, yo creo que podemos pasar al segundo, digamos, escenario que ofrece otras dimensiones de las artesanías de la accesibilidad.
Vamos a verla y volvemos a conversar sobre esa, cuál es la artesanía, qué particularidades tiene, incluso por qué la podemos llamar artesanía. Listo, este es el segundo. Hace parte de un maletín de salud sexual y reproductiva de bienestar universitario. Hola, somos Lana, Mario, Martín, Karen y Violeta. Tenemos una linda amistad, hemos sido cómplices de vida inseparables. Anímate a comenzar este recorrido y a aprender de nuestras experiencias. Durante muchos años hemos compartido experiencias de vida relacionadas con nuestro amor y sexualidad. Nos hemos acompañado en las crisis y celebrado las alegrías. De todas estas experiencias nos quedan aprendizajes muy valiosos que te queremos compartir. Aunque dicen que no se aprende en zapato ajeno, creemos que nuestras historias te pueden servir para reflexionar sobre tus propias vivencias, sentimientos y comportamientos acerca del amor y la sexualidad. Recuerda que es importante pensar sobre la forma en que has enfrentado situaciones difíciles y adquirir las capacidades para mejorar tus relaciones afectivas y sexuales. También sabemos que el amor y la sexualidad son experiencias únicas, por eso no pretendemos darte fórmulas mágicas para que las vivas, sino proponerte algunos temas sobre los que creemos que es importante reflexionar y ampliar tus conocimientos, para que vivas tus relaciones amorosas y sexuales de la manera más responsable, sana y placentera. Cada quien te contará su historia. Nuestras diversas experiencias nos permiten hablar con propiedad y compartirte aquellas reflexiones y conocimientos sobre temas como enfermedades de transmisión sexual, prevención de embarazos, interrupción voluntaria del embarazo, relaciones de pareja, relaciones familiares, duelos amorosos, diversidades sexuales, violencias sexuales y basadas en género. Anímate a comenzar este recorrido y a aprender de nuestras experiencias. La Dirección de Bienestar Universitario, a través del Departamento de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad, te invita a reflexionar sobre la sexualidad, los afectos y las formas en que nos relacionamos. Recuerda que en el micrositio del portal universitario encuentras información sobre los temas tratados en los módulos. Este es un ejemplo bellísimo de artesanías de la accesibilidad. Es un módulo completo con muchos videos sobre este tema que por supuesto los invitamos a hacer, cualquiera lo puede hacer, es un curso autónomo, no tiene evaluación y pueden ingresar y hacerlo completo. Está en UDI@ para toda la comunidad universitaria. Bueno, ¿cuáles son las artesanías acá? Y podemos hablar, yo creo que este es el producto que también nos permite ir viendo por qué artesanía, porque la artesanía tiene eso que cada cosa es particular, que no es un genérico para todos, sino que también cada cosa ofrece como su arte específico. ¿Qué artesanía vimos ahí? Por acá. Se me olvidó. Del intérprete. Bueno, yo pude observar claramente el intérprete y siento que es muy bello como, pues yo estudio comunicación audiovisual y también estoy dentro del laboratorio de accesibilidad y me interesa que mis trabajos también sean incluyentes. Y me parece muy bonito que, por ejemplo, muchas personas decían que el intérprete molesta, pero a mí no me molesta, es como que quiero aprender también ese tipo de lenguajes para, pues como para intentarme comunicar con esas otras personas. Y con esto de artesanías, bueno, a nosotros no nos gusta llamar artesanías a los tejidos, porque el tejido es como, es una forma donde uno plasma su pensamiento, y no solo el pensamiento sino sus saberes de los mayores. Entonces, pero yo, artesanía es como esas piezas que también son muy delicadas y que tienen su propia particularidad. Entonces yo creo que
les llaman artesanías porque tienen sus particularidades y sus formas de comunicarse y de llegar a otras personas. Ese es mi aporte. Yo, aquí. No, primero yo. Dale. Yo, sí, claramente, toda la espalda de Wendigo. Es el intérprete. Y yo quisiera también acá que la compañera Jenny de Permanencia, que viene caminando hace rato, nos pusiera una palabra. Pues yo no soy diseñadora, pero claramente yo veo, percibo que el diseñador tiene que hacerse otras preguntas cuando hay que incluir al intérprete dentro de la composición de la imagen, y cómo esa composición se logra con el intérprete, donde, yo no sé, habría que hacer preguntas como ¿dónde lo ubico? Miren que el que nos muestra el profe Sergio tenía atrás como unas manchas que se veía muy bacano, diría yo. Lo que necesita el intérprete atrás, que se pueda ver las manos, ¿cierto? La configuración de la seña se pueda ver bien, pero quien lo diseñó dijo, en la composición que estoy logrando, me imagino, yo estoy interpretando la imagen, voy a hacer unas manchas atrás porque va con esa idea que quiero transmitir con la imagen. Entonces, quien diseña o el que se está pensando cómo transmitir el mensaje, también, por eso hablábamos, no accesibilizar después la pieza, porque yo ya ocupé todo el espacio que tengo para la imagen, lo que va a ir escrito y demás, toda la información, sino que hay que hacer la pieza pensando ya dónde va a ir el intérprete y cómo no estorbaría, entre comillas digo eso, esa imagen del intérprete o el intérprete en sí mismo en el video. Entonces sí me gustaría que Jenny, que ha caminado en Permanencia, ese ejercicio, nos compartiera como que se ha enfrentado, que le ha dado dolor de cabeza, o también qué cosas significativas se ha podido llevar para su ejercicio de diseñadora. Entonces le doy la palabra a Roche y luego Jenny, si quieres, ¿no? No, dale, no es obligación. Bueno, yo quería decir varias cosas desde mi experiencia personal. Yo recuerdo que solamente veía intérprete de señas cuando había una locución presidencial. Eso es como lo que tengo en la televisión o en los medios que consumo o que consumía generalmente, ¿cierto? Lo segundo es que gracias a las redes sociales, sobre todo en TikTok, es un canal que se ha venido nutriendo de este tipo de conversaciones, de lengua de señas colombiana, lengua de señas de los países en los que la adaptan las personas sordoseñantes, la importancia de saberlo, de entenderlo, de que se trate como un lenguaje más, como aprendemos el inglés, ¿cierto? Por ejemplo. Y ahorita en Fiesta del Libro me causó mucha curiosidad que a 3 de las charlas que fui de fiesta, todas tenían intérprete, ¿cierto? Yo, por ejemplo, no sabía que el intérprete se cambiaba cada cierto tiempo, todavía no sé la razón, si alguien la sabe me dice por qué se cambia el tiempo. Y esto es como para ponerlo aquí en esta conversación, de que gracias a, no sé si los medios o los tiempos que van cambiando, hay una ruptura en cómo se pensaba antes este tema y se le ha ido dando trascendencia, y que aún falta, ¿cierto? Incluirlo en estos espacios, por lo menos ya nombrar que hay una necesidad de aprender y de reconocer ciertas comunidades. Y lo segundo me lleva a mirar el tema de la producción de contenidos, que es donde estamos 8 horas de lunes a viernes, y es el contenido digital. Desde lo gráfico hace falta, ahorita Jenny dirá, ¿cierto? Hace mucha falta todavía entender. A veces se diseñan ni siquiera para que entendamos las personas del común, si se me permite decirlo. Es muy difícil entender una pieza gráfica o un producto audiovisual. Ahora es mucho más difícil llevarlo a las personas a las que sí necesita ser accesible. Entonces es ubicar el diseño o la producción de los contenidos desde el principio pensado, no como un agregado, ay no, ya tengo este contenido, súmele un intérprete, sino como desde el comienzo yo me planeo un contenido para que dentro de lo que lleva el guión, por así decirlo, lleve lo básico o los mínimos con los que puedo contar.
Y lo otro, también hablando desde la universidad, es, bueno, qué capacidades y qué recursos hay para hacer todo lo que uno quisiera hacer, para que todos los videos estuvieran enseñados, para que todos los videos tuvieran subtítulos y que son conversaciones que hay que seguir dando porque cada vez más esto va a ser una necesidad, ¿cierto? Esa era mi aporte. Buenas tardes para todos. Bueno, nosotros desde Permanencia estamos haciendo como el ejercicio y estamos intentándolo, se puede decir, generar como nuestros contenidos accesibles. Entonces, cuando nosotros generamos nuestras piezas gráficas, algunas, no todas, porque también dependiendo de los públicos se realiza pues como esta pieza o este video con intérprete. Bueno, nosotros tenemos, por decir, un marco donde vamos a generar nuestras piezas gráficas, ¿cierto? La idea es que este intérprete, pensado desde el inicio para el diseño, tenga un noveno, o al menos si tú divides un marco en 9, ¿cierto? Que una parte de ese marco sea el intérprete para capturarlo, para que pueda tener como esa apreciación. Y la idea tanto para videos como para diseños gráficos, y la idea sí es generar ese espacio para el intérprete desde el inicio, dependiendo de los públicos a los cuales vayamos a dirigirnos como con estas piezas gráficas. Básicamente eso. Gracias. Ay, bueno. Muchas gracias, querida Jenny. Juan. Sí, gracias. Yo quisiera decir un par de cositas, una respecto a la pregunta que tenía Rochi sobre el intercambio cada 20 minutos de los intérpretes. Responde a un asunto de salud en el trabajo, porque la traducción en lengua de señas exige un trabajo físico que desgasta y también intelectual. Entonces por eso se turnan. De hecho, en este momento la universidad, como saben, tiene 6 estudiantes sordos, 6 personas sordas que están en pregrado, y ellos van acompañados del servicio de traducción e interpretación que se llama SETI, que es la sigla. Van con 2 intérpretes a clase, entonces se van turnando cada 20 minutos. Entonces, bueno, esa es. Lo otro es que cuando dicen, sí, son nuevos tiempos, pero también gracias a las luchas de las personas sordas por lograr gracias a las manifestaciones, a los plantones, a los performances, al palabreo, bueno, y también aprovechar el momento para decir que no es solo la lengua de señas colombiana, sino también la cultura sorda. Más allá del tema lingüístico, como en las lenguas ancestrales, las lenguas indígenas, junto con la lengua viene la cultura minica. Entonces con la lengua sorda, con la lengua de señas colombiana, también viene esa cultura de la sordedad, ¿cierto? Lo gestual, lo que significa como el simbolismo asociado con las señas, e incluso un tema de las pedagogías sordas, de cómo enseñarle a las personas sordas. Los profesores, los docentes de los distintos pregrados en los que ya hay estudiantes sordos, se tienen que hacer esa pregunta todo el tiempo. Entonces, y ahí el tema de las artesanías o de los recursos, subtitulación, traducción, pero también en el discurso, ahí es donde cobran mucho valor. En espacios como este de las juntanzas nos hemos ido preguntando por distintas dimensiones de la accesibilidad. Hoy, por ejemplo, estamos hablando de la accesibilidad comunicativa, pero comprender la accesibilidad en un significado amplio no es fácil, exige un esfuerzo comprender la accesibilidad más allá de la rampa, o la accesibilidad más allá de las personas con discapacidad, lo que decías ahorita, para todas las personas. Entonces, bueno, también voy a finalizar
dice, saludando a las personas que están en lo virtual, por ahí también vi conectado a Alter Dixon, que es justo nuestro invitado que dentro de un mes va a estar hablando de accesibilidad de infraestructura, entonces un fuerte abrazo a Alter. Yo quiero decir algo de publicidad. Sí, yo creo que Rochi trae un tema valioso que es el alcance, yo lo interpreto así. Y bueno, ¿qué tenemos que accesibilizar? Ojalá todo, pues uno pensaría, pero hay que también partir de una base de realidades que pensando en la universidad grande, no solo acá en la de Medellín, que no está la capacidad instalada, ¿cierto? No hay un intérprete por montones, pensando solo en este asunto de la lengua de señas colombiana, pero que esa pregunta yo me la he hecho, o sea, que hay que accesibilizar con lo que tenemos, sin duda pues los espacios que haya participación de las comunidades, las que sean, o temas específicos referidos a estas culturas y comunidades, pero yo creo que en las comunicaciones sí hay unos mínimos que se pueden hacer, por ejemplo, la descripción de una imagen, por ejemplo, los correos electrónicos, que eso es una práctica pues total, cotidiana, diaria en la universidad, y es preguntarnos cómo estamos enviando los correos electrónicos, que son acciones que se pueden hacer con unos ejercicios mínimos o una formación, llamémosla de base, de cómo describir una ICAR, ¿cierto? ¿Cuál es la jerarquía de la información? Si empiezo a la derecha, a la izquierda, de arriba y abajo, qué información es relevante a describir, cómo la puedo poner como un texto alternativo. Nosotros, por ejemplo, le enviamos un texto visible porque queremos hacer pedagogía, ¿cierto? La pedagogía es que vea que existe y se puede colocar descripción de imágenes entre corchetes para hacer conciencia. Hay una campaña comunicativa y toda misteriosa, pero sí es para hacer pedagogía. Y es un ejercicio que todas podemos hacer porque somos usuarias del lenguaje, ¿cierto? Tal vez nosotros vamos a dar unos talleres sobre esas artesanías, se dan unas bases, pero sabemos que el conocimiento se incorpora o se encarna en la medida que lo ponemos en práctica. Entonces yo creo que las comunicaciones, y me atrevo a decirlo, en la Universidad de Antioquia sí se pueden hacer unos mínimos como la descripción de las ICAR, de un video, cosas que realmente las personas con discapacidad visual, sean ciegas o baja visión, se van a sentir altamente queridas en nuestro ejercicio, bien sea de docentes, de comunicadores, donde estemos ubicados en cualquier lado en la universidad, y que además es una deuda histórica que tenemos con esas comunidades, que se ha dicho muchas veces que se requiere hacer esos ejercicios de accesibilidad, y para mí, mi reflexión es que es voluntad. Podemos hacer la descripción de una ICAR, podemos hacer la descripción de un video, esos elementos son factibles, no cuestan, si se requiere un asunto de formación, desde acá, desde Permanencia, también estamos dispuestas a hacer esos talleres, ejercicios, entre todas construir conocimiento, porque pues ese es el espacio de estas montañas. Bueno, ¿tú? Sí. Bueno, le agradezco a Mari por recoger así como el espíritu de lo que se conversa. Yo diría que para enfrentar este ejercicio, el reto era que cada personaje tenía una temática muy específica. O sea, Naila, son 5 personajes y cada uno de estos personajes abarcaba una temática específica dentro de todo el montaje de los módulos. Entonces, la conversación que tuvimos es cómo darle a la persona sorda una sensación de estar frente a otro, pues como a un personaje en específico. Entonces surgió la idea del color y del emoticón. Entonces, si ustedes ven, cada vez que cambia digamos, de un personaje a otra, entonces cambia el color del fondo y cambia el pequeño emoticón, como dar esa sensación de que está cambiando la persona. El último ejercicio o la última muestra de artesanías de la accesibilidad que traemos son unas postales que imprimimos en el ejercicio, en el proyecto Potenciando la Diversidad. La idea es que la repartamos. Vamos a proyectar una aquí en pantalla para los que nos siguen en conexión virtual. ¿Nos podemos quedar con ella? Sí, se pueden quedar con ella.
Es un ejercicio que se hizo en el marco de la celebración de lenguas nativas, se llama Simbologías Itinerantes, y es reconocer elementos de la diversidad que coexisten en la universidad. Voy a proyectar aquí en pantalla una de ellas para que también las personas en conexión virtual puedan, pues la idea es que las activen, ¿cierto? Porque está, digamos, el símbolo, está una pregunta o un incitador, y hay un QR. Ese QR va como a la explicación o profundización del símbolo. Entonces no sé si alguien no tiene lector de QR, se pueda juntar con otra persona. Ese QR tiene braille. Ajá. ¿Y qué dice ahí? A ver, yo proyecto aquí un momentito en pantalla. En este momento estoy proyectando en pantalla una de las simbologías itinerantes. Si apuntan la cámara del celular hacia la... A ver. ¿Cómo puedo? Segundo. Amiga. Entonces en este momento en pantalla se está compartiendo una de las simbologías. Es la caracola. En la parte izquierda se ve la caracola, en la parte superior derecha se ve el proyecto Nanaño Llano, la diversidad que somos, y está el incitador, escucha el ringtone de este celular ancestral, y ahí está el QR. De pronto si activan la cámara y apuntan a la pantalla, ahí podrían, digamos, escuchar ya a profundidad de qué se trata, y también los invito acá a que lo activen. Tiene descripción. Subtítulos y tiene el intérprete. ¿Qué lengua es esa? Concel es la caracola. ¿Qué lengua es esa, Juan? The Creole language. Creole. La lengua criolla. ¿Alguno más activó otra? ¿Alguna más? ¿Qué dio? Sí. Está muy chévere esta propuesta. Bueno, ahí sí quisiera preguntar, ¿cuáles son? Ahí hay varias artesanías simultáneas, ¿cierto? ¿Quién percibió las artesanías? Yo creo que tú las percibiste, ¿no? A ver. Buenas tardes, mi nombre es Liliana Salazar y hago parte del equipo de comunicación digital de la Universidad de Antioquia. Lo que pude percibir aquí en el QR que nos mostró Sergio en la pantalla y también en los que tenemos aquí físicos fueron varios. Uno, la imagen que estaba al lado izquierdo de la pantalla, el otro era el intérprete, la voz que explicaba en una lengua raizal lo que estaba explicando, valga la redundancia, y los subtítulos en español. ¿Algo más de la postal física que le podamos describir a quienes están conectados? Los colores, el braille. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Sebastián Valencia y también hago parte del equipo de comunicación digital. Algo que quería como acotar un poquito es que es como sacarnos de la cabeza que lo accesible es solamente pensando en personas en alguna situación de discapacidad. Es como juntarlo con accesibilidad y usabilidad, que eso es como que estamos inmersos todos y todas. Por lo que decía por ejemplo Roche ahorita, los subtítulos o el closed caption pues nos sirve también a nosotros por si no tengo audífonos o se me dañaron los speakers del computador o lo que sea, pues eso me sirve también como para saber qué es lo que está diciendo. Y en la postal pues que nos entregaron aquí, en el QR, en la mitad del QR, ahí como está como en braille, resaltadito. ¿Y sabes qué dice? No. Bueno,
Esa es la artesanía. La artesanía es haber impreso, en este caso, 17 postales y haber cogido una regleta de braille y haber puesto en el centro del QR la Q y la R. Entonces una persona con experiencia táctil va a poder ubicar el braille, apuntar el celular y poder activar ya esta información, ¿cierto? Digamos que es una manera de ampliarla, de expandirla, la experiencia táctil entra. ¿Algún comentario más? No sé si las personas conectadas o aquí sobre estas simbologías itinerantes. Solamente una palabrita. Santiago Villaviola. Sí, muy buenas tardes. Discúlpame, Cami, antes de darle la palabra a Santiago. Acércate ahí del micrófono. Pues también agradecerle mucho a Figura Villa, a Sergio, a Figura Ohagiji, Okomeki, Oua y Oyoga. Muchas gracias por tu aliento de vida, tu palabra, tu enseñanza. Y pues también recordemos que les habíamos compartido aquí a todos unas hojas en las que vamos a poner unas reflexiones y vamos también a proponer, digamos, también como qué barreras de esas de accesibilidad comunicativa nos hemos encontrado en las labores. Yo creo que eso es una manera también de construir, digamos, esas opciones también que tenemos como universidad para generar propuestas y alternativas a una universidad accesible. Pero también invitarlos a ustedes que están así virtualmente a que coloquen unas reflexiones y que a través del chat también puedan compartir, digamos, qué barreras se han encontrado también en su vida cotidiana, en sus lugares de trabajo frente a la accesibilidad comunicativa. Muchas gracias a todas. Dale, Santi. Querido Sergio y a todas las que están allí, un gusto y también la idea de saludarles. Me ha resonado con mucha fuerza este contenido. No puedo negar que la realidad me compromete que en este contenido mi cara, pero que ustedes identifican eso, entonces no voy a hablar sobre este asunto, pero también soy consciente de ello. Y lo que quería compartirles es lo potente de esta propuesta cuando también en cualquier escenario se piensa sobre la accesibilidad en los podcasts. Entonces, a mí me parece muy importante que cuando un contenido, solamente un contenido, se vaya a pensar de manera estratégica para un público y se piense un podcast, esta puede ser una alternativa muy estratégica para que otros públicos puedan acceder a la información. Entonces quería rescatar esa articulación de artesanías, pero en la realidad que muchos podcasts cuando se difunden y no hay como un hipervínculo donde direccionar al público, en este caso sordo señalante, para que pueda beneficiarse de esa información, pues se niegan a la oportunidad de sentir esas experiencias. Y este podcast, cuando se logra articular con los sabios y las sabias en cuanto a estas artesanías, se logra rescatar también la imagen. A medida que se va interpretando una imagen que usualmente también hace alusión a lo que acabamos de observar, este efecto de la naturaleza. No solamente se enseña, se escucha, sino que también se observa por medio de una imagen. Muy bello este trabajo, Amarillo. A ti, Santi, co-creador del mismo también. Hay otra manito levantada por aquí. Abacari. Como tres elementicos ahí como en resonancia con lo compartido. Una que me la compartía una vez un compañero sordo, y es que decían, si ustedes les hablan así pasito, ¿cierto? No por escuchar. Acabé de decir más pasito que cuando uno habla pasito se tiene que esforzar por escuchar. Y cuando me decía entonces, ¿por qué el recuadro tiene que ser tan chiquito en las noticias y cada vez que hay una interpretación en lengua de señas colombiana? Como que yo me tengo que ir a pegar desde el cielo a la cámara a mirar a ver qué es lo que están
enseñando. Entonces, resaltar el tamaño que tenía la interpretación, el recuadro con interpretación allí, el tamaño y el contraste por la camisa negra y el fondo naranja y por la tez del intérprete, podía ser muy clara la lectura de la seña que se estaba haciendo. Entonces, resaltar eso, resaltar el hecho de que ahí se está haciendo un puente, de hecho es un puente cultural, no solo una traducción. Se está poniendo entonces la lengua criol, hay una traducción en texto a otra cultura, que es la cultura oyente, en español escrito, y además entonces hay un puente cultural con las comunidades y culturas sordas. Entonces, que de hecho ahí hay 3 mundos, 3 culturas que están en relación. Resaltar el ambiente sonoro, en todos los 3 es claro, el ambiente sonoro que al inicio, cuando es suave, entonces te indica que está iniciando, hay un momento de fuerza y hay un momento de salida. Entonces, como también con todos los elementos comunicativos podemos expresar todo lo que estamos queriendo expresar, incluso los momentos, incluso hace parte de la narrativa también de la construcción ahí de esta artesanía. Entonces, resaltar eso. Y otra que la quiero resaltar, pero porque no la vi, es un poco el asunto que me ha tocado a mí, por ejemplo, cuando entro a YouTube y empiezo entonces a buscar estas producciones. Y es el hecho de que la producción tenía solo el nombre en criol, no lo tenía en español y no tenía la simbología de lengua de señas colombiana ni en texto ni en lo iconográfico. Porque cuando uno entonces empieza a buscar como, bueno, qué producción hay sobre esto para aprender también y llevarlo a sus otros mundos, entonces empieza a buscar también cuáles son ese rastro, cuál es esa miga de pan que te permite ir identificando dónde están esas producciones. Entonces, si además del nombre en criol estuviera en español y dijera, por ejemplo, LSC, el buscador ahí mismo te lo va a arrojar. O ¿cómo es que se llama en lo digital? Bueno, ese que va identificando lo que uno va a buscar en la planeta, el algoritmo. El algoritmo. Gracias. El algoritmo también se lo arroja. Entonces, como parte de esa accesibilidad, incluso me acuerdo de lo que nos decía Probando, comunicador de la seccional suroeste, no solo hay que poner el huevo, sino cacarearlo. No solo hacer entonces el video, sino también permitir que la gente lo busque, que la gente lo encuentre para poderle dar más usabilidad, como decía justamente ahorita el compañero allí en la presencialidad. Entonces sería eso. Muchas gracias a Bacari, Camilo. Yo creo, digamos, tecnologías, plataformas que convergen en la simbología, la lengua criol, el subtítulo en español, que como no es automático, sino que se digitalizó, o sea, se editó para que no, digamos, diera los errores que comúnmente dan esos subtituladores automáticos, que algunas palabras de todas maneras quedan mal. Se puede, digamos, traducir a otras lenguas, entonces la podría ver una persona de las lenguas, por supuesto que tiene YouTube, tiene el intérprete en lengua de señas, pero también tiene el paisaje sonoro, pero también tiene la pictografía, y el compañero también nos dice que tiene el braille. Entonces hay múltiples maneras de acceder, de expandir, de tejer, de conectar. Yo creo que con esta navegada por estas artesanías de la accesibilidad terminamos esta juntanza, una juntanza que celebramos, que nos sigue conectando con actores y actrices universitarias, para el que este tema cobra digamos, mucha importancia, mucho interés, y es muy, digamos, se celebra que estemos aquí juntos y que sigamos construyendo. Hay mucho por aprender, como también pudimos ver, hay muchas maneras de hacer las cosas, no hay un solo recuadro estandarizado, sino que se pueden poner colores, iconos y otros elementos. Les agradecemos mucho su tiempo a las personas acá presencial y virtual, y bueno, seguiremos en estas juntanzas de accesibilidad sanando la universidad. Acá fui yo. Sergio, muchas gracias por aceptar la invitación, por venir a compartir tu palabra, tu formación y tu trayectoria como comunicador audiovisual, como aprendiz de lenguas ancestrales.
en todos estos procesos. Muchas gracias también a todos los que nos acompañaron de forma virtual y presencial, por sus palabras, reflexiones, preguntas, por su presencia, por construir y pensarnos una universidad en clave de diálogo de saberes, pensarnos unas comunicaciones también con enfoque de género, interseccional, unas comunicaciones que nos permitan también desde esas diversidades y esas lenguas y esas formas de situarnos y autonombrarnos para ir de a poco sanar esas violencias y exclusiones que hemos sufrido históricamente en las instituciones universitarias. Y tener esa voluntad, como decía Eugenio María ahorita, de poder ir transformando, ir hilando otras formas de construir saberes y comunicar, nos permite fortalecer esos caminos y esos tejidos, siempre en colectivo y siempre en juntanza. Les invitamos a que el próximo mes 19 de octubre nos acompañen en la 8ª Juntanza por la Accesibilidad Física, Infraestructura, ¿cierto? Donde tenemos invitado a Alter Dixon. Entonces les estaremos enviando la información a todos y todas por los correos, y también pueden acceder al portal de permanencia universitaria. Ahí pueden acceder a toda la información de los memoriales de cada una de las juntanzas que se vienen haciendo desde el año pasado, videos, microcápsulas, momentos de reflexiones, textos, donde todos y todas puedan acceder, y también son bien llegadas sus palabras y sus preguntas a permanencia universitaria. Si necesitan, tienen dudas, acá estamos todos y todas para construir esa universidad más accesible, más diversa, entre todos y todas. Gracias. Muchas gracias, que tengan un lindo día.